Hola, qué gusto estar aquí con ustedes en este espacio con dos maravillosas mujeres que les voy a presentar, porque tengo el placer de, pues, no conocerlas del todo como yo quisiera, pero sí conocer un poco de su trabajo, admirarlas por el conocimiento, por la entrega, por el cariño y por el gran corazón que tienen. Y normalmente no soy una persona que me desahogo en alabanzas y halagos, pero sí me gusta reconocer mucho a las personas en la posición en la que se encuentran por sus propios méritos y por su propio trabajo, inteligencia y esfuerzo. Y es que estoy hablando de Isabel Carrillo y Yoko Maleficore. Así que bienvenidas, bienvenidas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Pues muy bien, chicos, muchas gracias por invitarme. Un placer, primero, que se hayan acercado con interés a mi trabajo, eso me honra muchísimo, y que estén abriendo este espacio para volver a platicar nuevamente acerca de este sistema oracular tan interesante. Es correcto, porque vamos a hablar acerca de algo que por ahí en redes sociales se ha convertido recientemente en un boom y algo que me gusta mucho porque podemos nosotros referenciar a una mexicana que ha dado voz y que ha generado una recopilación de este trabajo de Charm Casting. Así que excelente y pues precisamente es Yoko la persona que hace este juego de los susurros. Isabel, ¿tú cómo estás? Ay, pues yo encantada de estar aquí contigo, Charlie, porque eres una persona que de veras me encanta tu manera de ser, tu manera de conducirte. Eres muy amable y muy prudente. Y Yoko para mí, bueno, es una maestra de maestras. La admiro como ser humano, la admiro como mujer, la admiro como historiadora. Y bueno, yo creo que el mundo sería muy difícil, sería muy distinto si todos fuéramos la mitad de conscientes y de sinceras como Yoko. Para mí Yoko es una maestra de maestras, así que para mí es un honor estar aquí y bueno, a los dos los admiro mucho, de verdad. Ay, muchísimas gracias, buenísimo. Y pues Isabel, sobre todo, tiene ahí unas experiencias bien interesantes que nos va a contar. Pero les voy a decir que habíamos estado muy contentos de por fin tener el juego de los susurros, sí, de esta hermosa cajita, porque yo ahí lo había visto lo presentaste en el Congreso Internacional de Barcelona, En ¿no? 2019, exacto, Ajá, en el en el Congreso noveno. Internacional de Tarot en Barcelona en 2019. Ajá. Y yo dije, yo estaba viendo el congreso y dije, me encanta. Y ahí fue que conocí a Yoko, precisamente, y dije, oh, qué maravilla, es mexicana y andamos pues medio cerca, ¿no? Ya en el mismo país ya es ganancia. Y me da mucho orgullo. Pero desde entonces, porque han sucedido muchas cosas y también con la situación de la pandemia, pues ha habido muchos retrasos, conflictos o dificultades con los proveedores, pero por fin no sé, como un mes me hice de estos charms, Isabel también, y estábamos como niños, Feliz. porque justamente, Isabel, ¿te acuerdas que estábamos hablando de cómo despierta el niño interior, ¿no? Esta Sí, parte sí, del sí, dijes, ¿no? sí, increíble, increíble. Aparte te relaja, te pone de buen humor, baja como que tus mecanismos de defensa y yo, bueno, ahorita que se pueda, quisiera platicar la experiencia con una niña, precisamente. Pues, ¿qué te parece si nos vamos directo a esa parte práctica para que la gente vea de manera inmediata y en el momento en el que Isabel esté contando, yo les voy mostrando por cámara de qué van estos charms y Yoko nos va también ahí introduciendo junto con Isabel acerca de esa experiencia y del por qué llega a ese punto. ¿Qué les parece? Cuéntanos, Isabel. Bueno, mira, recordarás que Yoko afortunadamente lanzó un post en su perfil, que aparte me encanta seguirla, diciendo, oigan, tengo disponibles unos sets. Y bueno, brincamos yo creo que 100 personas, hasta que ella dijo, tranquilo, ya abrí pedidos y tal, ¿no?
A mí también me llegó mi cajita, que la tengo allá un poquito lejos. Yoko, me encantó que la personalizaras. No sé si nos puedes mostrar, Charlie, que puso, a mí me puso Isabel Tarot, a ti te puso se me hizo un súper detalle, porque ahí se nota el amor, porque eso es amor, Charles, ¿estás de acuerdo? Totalmente, O sea, totalmente. yo ahí veo a Yoko clasificando dados, collarcitos, leoncitos, no encontré esto, pero lo suplo con esto. Bueno, fue increíble. Resulta que me llegan los charms y yo de veras me relajo. O sea, me ponen de buenas, porque aparte, Yoko ahorita nos va a platicar que, bueno, los charms tienen una historia de tiempo atrás y tal. Yo como que me voy a concentrar en platicar mi experiencia. Entonces, bueno, yo estaba estudiando los charms, sus significados y tal. Obviamente les recomiendo que tomen el curso, que pidan el manual, todo eso ahí con Yoko. Y bueno, llega una mamá, una madre, con su hija de 8 años. Yo, aparte de tarotista, soy facilitadora en constelaciones familiares. Entonces, cuando hay niños, tratamos de que los movimientos del alma sean más relajados, porque ustedes saben de las constelaciones que puede haber situaciones con catarsis, etc. Entonces, bueno, yo para empezar siempre empiezo con el tarot de Marsella para ver las miradas que me dicen y voy necesitando otros oráculos u otras cartas y obviamente se supone que estás trabajando junto con tu consultante, ¿no? La consultante traía una niña de 6 años que traía últimamente mucho insomnio, mucha ansiedad y mucho nerviosismo. Entonces yo le preguntaba a la mamá, oye, pero todo bien con tu mamá, con la abuelita, no, todo bien. ¿Quién sabe esta niña de dónde? Y bueno, el tarot me mostraba emperatriz, torre, muerte, luna, y yo le decía, oye, como que hay algo que no me estás diciendo, ¿no? Porque no sé en otros países, pero los mexicanos, hay algunos consultantes que quieren que llegue, les adivine, les digan qué hacer y bueno, que le garantices todo, ¿no? Y pues esta niña no estaba como que colaborando mucho. En eso yo tenía los charms como que a la mano, porque estaba estudiando apenas pues el oráculo, sus significados y todo, y la niña toma la cigüeña y la empieza a ver y la empieza a hacer así, ya asado y tal. ¿Y qué pasa con la cigüeña? Que la cigüeña me habla de abuelas que cuidan mucho a los nietos o tú estás extrañando a la abuela, ¿no? Entonces, fue una pista contundente y le dije a la mamá, oye, ya me dijiste que las cosas con tu mamá están bien, pero aquí me está hablando de una abuelita a la que ella está extrañando muchísimo. Dice, sí, mi ex suegra, pero pues es que ya nada que ver con ella, se murió, pero pues, no importa. Y yo, bueno, casi me voy, ya saben cómo, porque las constelaciones familiares hablamos de 3 órdenes del amor y uno de los más importantes, bueno, el primero, es el de la pertenencia. Todos tenemos derecho a pertenecer. Entonces, en nuestra escuela, en nuestra cosmovisión o como le queramos decir, que yo no estoy diciendo que sean las verdades absolutas, pero lo que yo estudié, el excluido, si no es visto y si no es integrado, el sistema punza, punza y punza. En eso le dije, bueno, ¿cómo se llama la abuelita, mamá de tu expareja, que tú, según tú, nada que ver? No, pues la nanatita, ¿no? Entonces le digo a la niña, ¿extrañas a tu nanatita? Y fue cuando la niña dijo, sí, tal, empezó a llorar y tal. Entonces hicimos un pequeño movimiento, yo aquí tengo muñecos de peluche y todo, y dile, nanatita, te llevo en mi corazón, tú estás en el cielo, bueno, obviamente un movimiento más como con niños, ¿no? Pero obviamente yo te quería decir, Yoko, que aparte la sincronía estuvo increíble, porque me llegó un martes
y el jueves vino esta niña. Entonces, esa cigüeña para mí fue contundente porque el tarot me estaba diciendo, ¿sabes qué? Tu consultante no te está diciendo todo. Y yo le decía a esta señora, oiga, hay algo que aquí sale que no me, está todo bien. O sea, yo ya entendía que era por una pérdida. No, para ella la ex suegra no estaba incluida en la foto, por decirlo de alguna manera, pero fue tu charm, Yoko. Yo quería compartirte esto, pero bueno, lo comparto aquí porque este video lo van a ver en diferido algunas otras personas. Entonces quiero que sepas que como una herramienta terapéutica para mí fue increíble, porque aparte los niños, pues no, ay, como que los charms, ¿no? La niña estaba encantada, pero la cigüeñita la tomó, la veía, le hacía así, o sea, fue increíble. Eso era lo que quería compartir. No sé qué te parezca, Nico. Te lo comparto con todo el respeto y con todo el cariño que te tengo y toda la admiración. Muchas gracias. Excelente, qué gran experiencia. ¿Qué opinas, Yoko, de, por ejemplo, este uso de este charm, ¿no? Como en un enfoque más terapéutico. Mira, en realidad los charms no fueron pensados desde una perspectiva terapéutica y menos aún evolutiva, ¿ok? Yo creo que el tratar de encasillar las cosas en una sola categoría a veces nos hace más daño que ayuda. El tarot siempre estuvo ahí y el tarot siempre estuvo ligado, mira, con el arte, con las ciencias ocultas. Entonces, claro que hay una vía que va hacia el cábala y órdenes herméticas y tal. Hay una parte que tomó de la psicología, primero del psicoanálisis y posteriormente del desarrollo de otras ciencias humanísticas ligadas a ello. Pero el símbolo, este mentado arquetipo universal del que se habla, es muchísimo anterior al tarot y es muchísimo anterior a cualquier intento terapéutico de encajarlo a algo. Y los oráculos siempre han tenido potentes representaciones simbólicas. No por ello uno de los primeros oráculos que comenzamos utilizando como especie, pues fueron los sueños, ¿no? La interpretación de sueños. Entonces, yo creo que si abrazas de manera un poco más limpia, un poco más inocente, un poco más como general, el símbolo en toda su profundidad, en toda su, ¿sabes? Como en toda su rico bagaje, yo creo que vas a poder llevarlo a un montón de terrenos de trabajo y un montón de terrenos de estudio. Decía que la intención no era terapéutica porque yo lo que quise rescatar fue esta vibra lúdica, que es lo que ustedes comentaban, que se sentían un poco como niños, ¿no? En realidad, los oráculos tienen ecos de juego, ¿vale? Entonces, al rescatar la vibra lúdica, creo que permites conectar con estos sustratos de conciencia y de simbología mucho más profundo. No por ello, no significa que no tengamos piezas que indiquen procesos muy específicos. Hace rato fuera de cámara hablábamos, por ejemplo, sobre la sirenita, o por ejemplo, acá tengo en la cámara. En mi set yo tengo integrada una Úrsula. Úrsula para mí es fundamental en una lectura, puesto que saben que también de tiempo atrás vengo trabajando con elementos de perspectiva de género, por ejemplo, o de feminismo, llevado hacia el tarot y llevado hacia los oráculos, evidentemente, pues para llevar a una lectura un poco más actual algunos temas. Entonces, cuando Úrsula aparece como imagen, cuando Úrsula aparece como símbolo, pues tiene mucho que ver con estas búsquedas, ¿saben? Porque Úrsula es una mujer que más allá de la forma de su cuerpo o de la edad o del cómo se mire, está consciente de capacidades. Ella no necesita adaptarse a los esquemas para necesitar encajar. Es ella por sí misma. Entonces es una especie de reivindicadora. Entonces, no importa si esto aparece en la lectura de un hombre o de una mujer. En realidad, Úrsula nos lleva a decir, realmente te estás apropiando de todo ese potencial que tienes dentro, lo estás expresando, hay algo que te esté deteniendo para como tomar tu propia voz, identificarte y plantarte en el mundo, en tu magnificencia, así en tu extravagancia, en lo que tú eres.
Entonces, claro que hay muchas feministas que han trabajado sobre la figura de Úrsula pensándola desde esta corriente. Pero imagínate que tengo un chico, ¿no? De género fluido o alguien perteneciente a la comunidad lésbico, gay y todas las anexas de las letras del abecedario. Entonces, este símbolo a mí me dice cómo te estás apropiando de tu voz, cómo te estás plantando de cara al mundo. Estás como frenándote para encajar en algunas cosas o ya es como, pues al carajo, que sea lo que Dios quiere y me dejé ir y esto soy, ¿sabes? Y estoy orgulloso de esto. Entonces, piensa, por ejemplo, a esta Úrsula en contraposición con la Sirenita. La pobrecita es capaz de renunciar a lo más preciado, que es su voz, con tal de encajar, con tal de tener dos piernas y perseguir el amor de un hombre. Eso ya me parece muy angustiante, ¿sabes? Y Úrsula dice, al carajo, mira mis tentáculos, qué divertidos son. Y agarro hasta un alga y entonces bailo sensual junto con mis, ¿sabes? Rémoras que están al lado, mis morenas, ¿no? Perdón, que están al lado. Entonces, hay como una contraposición en esas dos figuras. Recuerden que los cuentos de hadas, no la versión Disney, la versión original, la de autor, respondía a una serie de historias populares y mitos que están hablando de procesos humanos, de procesos culturales, sociales y de la psique. Entonces no es como, ay, como a Yoko le gusta la sirenita, metió en la cajita de Charms a Úrsula y a la sirenita. No, ellas representan algo que se está masticando desde hace un montón de tiempo, como sociedad o como grupo o como occidente, como tú quieras llamarlo. Hay una parte que me gusta y que me gusta rescatar, sobre todo los sistemas oraculares, y es esto que hablas de encasillarlo, ¿no? Si bien, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, desde mi ver, cuando hablamos de enfoques, nos sirven para entender, para segmentar, para comprender y para dar profundidad a un aspecto. Pero un oráculo es integral, o sea, no nos el oráculo no es solamente exclusivo de esa forma, de esa cosmovisión, sino que incluye todo. Y cuando alguien iba a visitar el oráculo, pues no es de, ay, déjame hablarte de lo terapéutico, déjame hablarte nada más de lo que va a pasar, sino que incluso en este mensaje quizá críptico, también había una chamba, ¿no? De la persona, del averiguar y del entender, y esto era parte de este proceso de poder dilucidar qué es lo que estaba ocurriendo y a qué se refería la persona con este oráculo. Entonces, es muy útil esta parte para que cuando nosotros utilicemos un oráculo, y sobre todo uno como los charms, que me gusta porque realmente le da viveza al símbolo, ¿no? No solamente por mi vida o por mi historia, o la historia que conlleva, ¿no? Que ha atravesado este símbolo, sino por lo que está sucediendo también con la otra persona, que creo que a veces nos olvidamos de que lo más importante en una lectura es la persona, en realidad, y es la experiencia también de la persona y lo que está ocurriendo con la persona conforme vamos a encajar. Qué bonito ejemplo este que nos da Isabel, ¿no? De cómo la niña y de cómo hay una indagación hacia con la niña para poder trasladar precisamente este significado y darle un lugar más objetivo, si se puede decir. Pero, ¿de dónde viene el charm casting, Yoko? Mira, en realidad provienen de sistemas más antiguos de adivinación, definidos como cleromancia. Cleromancia implica agarrar un montón de objetos, lanzarlos e interpretar los patrones de caída. A veces eran tabas, eran unos huesitos del pie de un carnero, ¿ok? Y entonces ya se pintaban mitad azul o mitad amarillo, por ejemplo, o rojo, y dependiendo de la caída se adivinaba. De hecho, esos son como los primos hermanos de los dados, ¿no? Y se utilizaban también para juego, literalmente, y para apuestas y tal. Pero estos mismos huesos que se lanzaban estaban también, por ejemplo, involucrados con el oráculo de Apolo. Entonces, tenían tableros, se lanzaban estas piezas y dependiendo de la caída, la persona interpretaba un mensaje
que, como bien lo mencionabas, Charlie, se vuelve orgánico, porque claro, venía una combinación de un mensaje del Dios con algo que estaba adentro, o sea, sí te estaban espejeando, o sea, cosas que tenías en un punto ciego, pero al mismo tiempo sí hay como un consejo de vida, ¿no? Entonces, cleromancia implica todos estos sistemas de lanzamiento. Después tenemos algo sobre dados gitanos, tenemos como muchas formas en que fue cambiando con el tiempo. En recientes excavaciones en Pompeya, creo que fueron previas a la pandemia, encontraron cajitas con un montón de figuritas similares a los charms. No podemos decir, obvio, que se hayan utilizado para adivinar, solo fueron encontradas en contextos arqueológicos y eran un montón de piececitas chiquitas en una caja, y lo mismo pudieron haber servido desde un sentido lúdico como desde un sentido mágico o incluso adivinatorio, porque los charms parecen como pequeños amuletos y figuras a los que somos capaces de transferir, ojo, que estoy utilizando la palabra transferir, por eso te sirvió la cigüeña en tu lectura, transferir un montón de contenidos, no solo simbólicos que vengan desde la cultura predominante, sino también desde el universo interno de la persona que está teniendo como contacto con el mismo. Claro. Y esta historia que apoya, bueno, es más bien estas evidencias que pueden apoyar, ¿no? La utilización de estos charms y esta mancia que nos puede también orientar a cómo crear incluso un sistema o cómo apoyarnos de ello para crear un sistema. ¿De qué forma decidiste tú recrearla? Porque hay un trabajo que tú estás haciendo muy interesante y es que charms o dijes venden en muchos lados, ¿no? Claro. En muchos lados. Yo incluso tengo algunos, por ejemplo, que les voy a mostrar en pantalla, pero hay algo muy, muy particular, ¿no? Muy particular, y es que esto es lo que vale lo que creo. Por esto creo que vale lo que hizo Yoko, porque están elegidas con amor, porque están elegidas para despertar esa parte simbólica, intuitiva, porque nos ofrecen una textura, un relieve, porque nos despiertan precisamente esa parte lúdica, ¿no? Que se conjugan, por supuesto, pero es un trabajo de selección muy particular, muy bonito. ¿Qué te lleva a crear esto, a hacerlo de esta manera? Mira, cuando empecé a trabajar con charms, yo venía trabajando ya con otras formas de cleromancia, como funciona, como por ejemplo el bone reading. Yo ya estaba estudiando bone reading y estaba trabajando bone reading. Estaba trabajando con adivinación de maíz, por ejemplo. Estaba indagando también sobre lectura de arena. O sea, volvemos a lo mismo. Al tratar de entender cómo funcionaban estos sistemas oraculares que dependían de patrones de caída. Incluso ya venía trabajando con elementos de Dilogun y de el équele, ¿no? Que se utiliza en IFA, que son igual patrones de caídas que se interpretan. Y entonces topo con una norteamericana que también es historiadora, que se llama Carrie Paris. Entonces ella tenía el oráculo de la urraca, ¿ok? El oráculo 1 era como esta onda, esta dinámica de la cleromancia, lo lanzaba sobre tableros que ella misma diseñó. Y con el tiempo saca este otro oráculo, que es el 2, donde mete una serie de piececitas distintas, ¿ok? Con otro tipo de dados, muchos dijes, todos metálicos, sin las texturas y los relieves míos de los que habla Charlie, y pues apenas lo vi, pues me lo compré y empecé a trabajar con él. En aquel entonces, pues no daba clases aún, me dedicaba casi al 100% a la práctica, pues como de consultas diarias. Yo llegó un momento en que tenía como 40 lecturas diarias, entonces yo no sé cómo no se me quemaron los transistores. Y digamos que gracias a eso tuve la posibilidad de experimentar bastante con los charms mientras tanto y los iba combinando con tarot y entonces iba como viendo el movimiento en él. Cuando yo
empiezo a trabajar con el oráculo de Carrie, me fue muy fácil entender lo que ella hizo, el por qué escogió esas piezas, porque vuelvo y lo repito, es historiadora, ya teníamos cierto entrenamiento en simbolismo, ¿vale? Acuérdate que, bueno, al menos en historia, para entender el símbolo, pues sí entramos a leer cosas de psicología, de psicoanálisis, etcétera, pero llevamos el simbolismo un poco más profundo. Entonces lo analizamos desde muchas perspectivas posibles. Entonces, eso se nota aunque estés haciendo algo completamente distinto, aunque estés jugando un poco. Entonces, tú ves incluso el oráculo de Carrie y es más sobrio, no tiene esta cosa de juguete como la mía, que en realidad, no sé si se acuerdan cuando éramos niños que íbamos a comprar las tortillas y que entonces echabas la monedita a las maquinitas, estas que sacaban como unos huevitos de plástico, y era la emoción de a ver qué monito, qué juguetito, qué charmcito me va a salir de ahí. Claro. Entonces, claro que aquí influencia mucho la cultura, influencia mucho nuestra niñez, influencian hasta estas boberías como la de los muñequitos, ¿no? Entonces, el de ella es un poco más obvio. Comienzo a trabajar con el de Carrie y me voy dando cuenta que aunque entendía lo que ella estaba buscando representar, ya en la refriega, en la línea de fuego, al estar con tanta gente consultando todos los días, me faltaban como pedacitos para completar un discurso y en otros casos me salían sobrando. Entonces, de esta cajita empecé a echar un montón de piezas, empecé a sacar otras y llegó el momento en que dije, esto ya no es lo que Carrie diseñó. Entonces, lo jubilé, ¿ok? Lo dejé completito así para que quede ahí en la colección, lo jubilé y con mucho amor lo guardé en la vitrina. Y me di a la tarea entonces de entender un banco de preguntas. ¿Qué es lo mínimo que necesito representar para que la lectura, número uno, pueda complementar otros sistemas como el tarot, que era en ese momento lo que más practicaba, porque ni siquiera hacía tanto Lenormand. Eso era tarot desde la mañana hasta la madrugada, ¿no? Pero por el otro lado, yo estaba buscando que también fuera autosuficiente, que si yo no quería utilizar tarot u otro medio, expresara los mensajes completos. Entonces, ojo, me fue posible hacer este trabajo porque yo ya venía de cuestionar estos bancos de preguntas desde el trabajo con Bone Reading y desde el trabajo con la lectura de arena y desde el trabajo de borra de café y desde el trabajo de dados gitanos. Entonces yo decía, ¿qué tenemos en estos otros universos oraculares que podemos llevar a la modernidad para tener un banco de preguntas lo más amplio posible? Y entonces en mi práctica comencé a agregar y a quitar piezas de una cajita, ¿ok? Y cuando sentí que ya estaba más o menos pulido, que fue como en 2017, 2018, fue cuando comienzo con los primeros talleres y esos primeros talleres de charm casting fueron una especie de laboratorios donde practicando con los alumnos íbamos ajustando el sistema. Es decir, cuando yo llego en 2019 al Congreso de Tarot en Barcelona, ya estaba más que probado el sistema, pero no solo por mí, por otros tarotistas. Y pues se presentó la versión final, les introduje de dónde venía este trabajo, evidentemente siempre mencionando pues como a la primera persona que trajo el charm casting y puso el tema sobre la mesa. Pero lo que tiene Carrie es que si tú quieres aprender charm casting, tienes que tomar el curso y es bastante prohibitivo, pues para los que estamos en tercer mundo, ¿no? No hay libro, no hay manual, no hay nada. Entonces yo me tuve que dar a la tarea no solo de pensar un mapa o tablero donde pusiéramos un montón de variantes posibles como si fuera una lectura general, sino que además se estructurara en un manual, no solamente en una lista de significados, porque hay toda una metodología detrás, que obvio, no me la inventé, no me la saqué de la manga. O sea, aquí es donde te das cuenta del trabajo de tantos años que llevo con diferentes oráculos y sobre todo de raigambre ancestral. Entonces, lo presento, comienza a integrarse en lecturas de tarot,
en lecturas de Lenormand, y pues es un fenómeno que fue agarrando impulso poquito a poquito. Con decirles que al mes de que había presentado la ponencia y que se había colgado, ya había aparecido en España 3 o 4 entusiastas que ya hacían, según ellos, charm casting, echaron 4 piezas en una cajita y ya dijeron que hacen charm casting, y hasta vendían sets y vendían sus, ya sabes, dinámicas en YouTube para que les mandaran dinero, y ellos hacían acá todo el show performático. Y al final está bien, cuando comienzan a suceder esas cosas es porque algo se vuelve llamativo y por lo tanto, pues deseas como, sabes, integrarte eso, apropiarte de eso y repetirlo. Pero eso no es charm casting, puesto que ¿cuál es el criterio, por ejemplo, para colocar tal o cual pieza en una cajita? ¿A qué responde? Antes de que entráramos al aire, nosotros estábamos hablando también el cuestionamiento del símbolo desde dónde. Símbolo desde dónde. Porque si lo vas a llevar desde la psicología, como sería algo lógico para Charles, porque es la formación profesional que tiene, o a lo mejor tú lo haces desde lo terapéutico, Isabel, porque vienes haciendo constelaciones, pero el símbolo se trabaja desde muchísimos otros lugares. Y en medida en que amplía su posibilidad, la narrativa de la que es capaz se amplía, se enriquece, y entonces mitad entre juego y mitad entre una reflexión muy seria y muy bien posicionada, podemos llegar a resultados bien interesantes, como te pasó a ti en esa sesión con esta niña. Sí, sí, claro que sí. Fíjate que hay un, no sé, Isabel, ¿quieres compartir algo? No ahorita. A ver si al ratito ponemos ejemplos, pero estaba absorta con Yoko, y sí es objeto de análisis que las personas no inventen cosas, ¿no? O sea, es como nosotros en el tarot, un ejemplo. Nosotros tenemos años estudiando, un arcano puede dar 1000 significados, pero gente que se lo apropia, que lo usa para decir estás embrujada y ni siquiera ven las cartas, ni siquiera las analizan, etcétera, que hacen esas dinámicas y todo. Entonces, bueno, es algo de lo que ya hemos hablado muchísimo tiempo. De hecho, algo que te quería compartir también, Yoko, antes que se me vaya el avión, que es bastante seguido, es que para mi ponencia del Congreso de Tarot de Uruguay, yo me tomé la libertad de compartir ya en mi presentación y todo, tu oráculo. Todavía ahí no me animé a poner lo de esta niña, porque yo ahí hablo de cómo ha evolucionado el tarot. O sea, se llama Sincronía con la Vida, y al último hablo un poquito de la sincronicidad. La verdad es que esa ponencia es un monólogo, como que hablo de la evolución de la humanidad y cómo el tarot va, ¿no? Como al principio, los que ahora somos tarotistas somos medio psicólogo, chamanita, la brujita, la hierbera, como no tenemos ningún problema con orientación sexual ni posición social, económico, política, sistema de creencias, que es como un lenguaje universal. Entonces hablo como que está muy en general, la verdad, esa ponencia, de cómo ha evolucionado el tarot, y también ya lo encuentras en el arte, ya hay mazos. O sea, por ejemplo, la humanidad ha dejado atrás, tenemos todavía mucho trabajo por hacer, la homofobia, ¿no? Cómo hay mazos que ya tienen parejas del mismo sexo, de otras razas, cómo hay tarots ya más feministas, ¿no? Entonces, a mí me encanta y respeto mucho tu trabajo, Yoko, y yo sí estoy muy de acuerdo en que no tomes una idea, entonces ya me la ingenio, yo sí me saco de la manga algo y yo también ya lo vendo, y no ven el trabajo exhaustivo que hay atrás, ¿no? Y yo creo que siempre es bueno respetar a la fuente, como lo hizo Yoko con esta señora que tuvo como que la idea original, y no nada más adjudicarte algo porque se me ocurrió, ya pegó, se puso de moda y está padrísimo.
Perdón, Isabel, e incluso cuando yo terminé el set, yo le escribí a Carrie y le mandé por correo mi set final, cómo quedó la versión final, con un regalito y como un, mira, no me estoy como replicando ni apropiando de tu trabajo, esta es lo que yo reflexioné gracias al trabajo tuyo que fue previo. Entonces, la gente se va a apropiar, tú digas lo que tú digas, ¿ok? Pero, a ver, tú entras ahorita a Etsy. No solamente estoy hablando en el caso de España, que ya tenemos Tarot en Charms, ya vendieron también Lenormand en Charms, tenemos otras páginas donde venden charms sin sentido, o sea, echaron lo que se les antojó en la cajita y te los venden. No solamente se trata en estos mercados de habla hispana, incluso en Estados Unidos o en Reino Unido. Entras a plataformas como Etsy o como eBay y encuentras que te venden charms. Y está bien, o sea, la gente crea estos sets, pero volvemos a lo mismo. No hay un trabajo de pensar, de analizar, de estructurar y de probar un banco de preguntas. La gente va echando las piezas que les representa bonitas, que se les ocurre o lo que pudieron conseguir y punto. En este sentido, hay una señora, fíjate, de Australia, que me gusta mucho su chamba, porque más bien ella llegó hacia los charms a partir de los pozos del té, porque ya no lee la taza de café, lee el té. Entonces, esta señora que yo admiro un montón, ha diseñado sus propias tazas de adivinación para hojas de té. Y lo que ella hace con los charms fue llevar los símbolos que encontramos en la polisemia de la borra de café y de la taza del té a los dijes. Entonces, cuando ves el set de dijes de ella, tiene sentido porque tiene estructura, porque viene probado, porque es una señora como de 60 años que heredó el conocimiento de la lectura de las hojas del té de la madre y de la abuela y de no sé qué. Entonces está más que probado y pensado una estructura. Entonces los charms es, si no tengo mi taza que te estás tomando con las formas de la hoja del té, lo hacemos a través de los charms. Entonces, no es que digas, ay, solo los míos son válidos. No, o sea, comencé diciendo, está el de Carrie, que fue la pionera, pero te estoy poniendo el ejemplo de otra señora más en Australia, donde por otra vía distinta a la de Carrie y a la mía, llegó también a algo pensado y estructurado. Entonces, vamos a encontrar desde cosas muy buenas como las de ella hasta cosas que me dan, no sé, suspicacia en el mejor de los casos, ¿no? Fíjate que entiendo y me gusta mucho, una de las cosas y las perspectivas por las que me gusta mucho tu trabajo, Yoko, es por la ferocidad y esta ferviente reivindicación del trabajo oracular, ¿no? Del simbolismo. Y te entiendo muy bien, porque pese a que soy psicólogo, no es mi único estudio y aún con ello revisamos mucho de antropología y mucho de sociología antes de irnos a una perspectiva meramente psicológica. Hoy en día trabajo desde una perspectiva transpersonal, pero te entiendo muy bien porque escucho y veo a mucha gente que habla de lo transpersonal como con tal ligereza, Exacto. que no entiende. Exacto, Charlie. Es como una banalización de cosas como más delicadas. Mira, vamos a poner un ejemplo. Abro hace un par de meses el primer taller de especialización en simbolismo. Entonces dicen, no, pues no se supone que cuando aprendes tarot ya sabes simbolismo. Y les decía, no, y vamos a irlo segmentando poco a poco para que no se me indigesten. Y dijeron, ¿y qué vamos a ver en esta primera parte? Le dije, solo animales. Y dijeron, chale, o sea, nos vamos a aventar tantas sesiones y tantas horas solo sobre animales. Y les dije, sí, solo animales. Entonces, cuando llegamos al grupo, teníamos así súper variopinto el colectivo, ¿no? Y obviamente había chavas que se iban, o compañeros que se iban, hacia el simbolismo pensado a los significados herméticos, a los significados que se derivan, por ejemplo, de la Golden Dawn o de otras formas europeas, el Cábala, etcétera, porque así se enseña tarot en muchísimos lugares y está bien, pero es una perspectiva muy clara y muy marcada y muy específica. Y yo les decía, eso está bien, pero olvídatelo, quítatelo de la cabeza,
vámonos al sentido último del significado, al más abstracto. Y se sacaban de onda y les decía, a ver, tenemos la carta del mundo. Estos no son los 4 evangelistas, estos son tetramorfos. ¿Qué es un tetramorfo? ¿Y por qué el tetramorfo tenía que ser representado como animal? ¿Por qué el arcano 15? El diablo es una colección de pezuñas, garras, plumas y colmillos. ¿Por qué? ¿Qué animales encontramos ahí? ¿Qué representan esos animales? Entonces, fue un grupo súper bonito porque los tenía con un montón de diccionarios de símbolos y bestiarios medievales y ellos solitos iban investigando y decían, ahora me cayó el 20. Entonces, por ejemplo, les decía, vamos a buscar el significado del bogavante, que es como la langosta esta que está en la luna, ¿no? En la carta de la luna. Y decían ustedes, yo les preguntaba, ¿ustedes creen que solo este animal se refiera directo al significado más profundo del arcano de la luna? Vamos a descubrirlo. Diccionarios, bestiarios y tal, y decían, no manches, solo la langosta ya te dijo todo lo que está en la luna. Muerte, transmutación, lo nocturno, la recomposición, lo femenino, la resurrección, el mundo del más allá, el mundo de los muertos, la intuición, el ta. Ya estaba descrito únicamente en el bogavante. Entonces les decía, si tú aprendes a mirar el tarot como se mira un cuadro, una obra de arte, vas a tener esas cositas que te soplan los significados. Y aunque no hayas memorizado todos los arcanos del tarot, por detalles como el color o como los animales, recordarás todo el contenido del símbolo. A ver, entiendo que no estamos hablando de tarot, estamos hablando de charm casting, pero es que pasa lo mismo, Isabel. Por eso, cuando esta nena tomó la cigüeña, si nos vamos al significado abstracto de la cigüeña, el más abstracto, encontraremos como las codificaciones que te permitieron llegar al meollo del asunto con la niña. Entonces, el tarot lo descompongo en partes. Y los charms es como si un oráculo igual lo hubiera descompuesto en partes para poder crear un discurso y crear narrativas que sean congruentes a un trabajo adivinatorio, a un trabajo terapéutico, pero incluso a un trabajo artístico. Sí, sí, Claro. sí. Es esto la importancia de no solamente entender la parte superficial del simbolismo, ¿no? Sino de profundizar, y qué bueno que lo mencionas, solo vamos a ver los animales, ¿no? En esta parte es que tiene una historia, es que tiene una composición, y deja de esa historia, se ha transformado a lo largo del tiempo por situaciones políticas, geológicas, geográficas, y entonces esto le brinda una riqueza que se conjunta con la personal. Y creo que algo que sucede con el chart casting y es que podemos nosotros trabajarlo en distintas profundidades. Tú Exacto. sabrás o cada quien decidirá a qué profundidad quiere llegar de acuerdo a su conocimiento o de acuerdo a esa formación que cada uno le acompaña. Porque si y no por ello no significa que deje de ser más o menos útil. De que es útil, pero como le digo también a mis alumnos en el tarot, porque yo utilizo invertidas, ¿no? Tomando un aspecto en ese sentido. Y les digo, es que, ¿qué es más rico? ¿Con quién es más rico hablar? ¿Con alguien que utiliza 20 palabras o con alguien que utiliza 78 palabras, por así decirlo? Te da una profundidad, te da una riqueza, te da amenidad, te brinda conocimiento. Entonces, si te quedas en la parte superficial de lo que para mí es el símbolo, está bien. Pero si estudias y vas a la profundidad del símbolo, vamos a encontrar ese iceberg, ¿no? Eso es lo que está debajo de solamente lo visible. Perdón, lo que pasa es que el símbolo corazón, por eso tenemos toda una área de estudio dedicada al símbolo que se llama semiótica. El símbolo tiene múltiples capas de sentido, es como una cebolla y va a depender hasta dónde lo quieres llevar. Por ejemplo, te digo que en estas cosas de tarot
había gente que venía ya muy como con el cábala, entonces decía, mira, es que si esta letra, que si esta esfera del Sefirot, que no sé qué, y le decía, sí, pero recuerda que eso está integrado a un sistema místico muy particular. Pero antes del cábala y de los judíos, teníamos símbolos. Ni siquiera éramos sapiens y ya estábamos trabajando con símbolos. Basta ver el arte rupestre en lugares donde aún no somos sapiens, como Chauvet en Francia. Entonces, el símbolo es todavía más viejo y más ajeno que estos sistemas de los que a veces nos colgamos un poquito para tratar de darle sentido al entorno. Y no se trata, ya sabes, de darle publicidad, justo lo que decía Isabel, a las ponencias que vienen para lo del Congreso de Tarot de Uruguay. Pero yo voy a presentar el tarot en la obra de Leonora Carrington, que culmina como con sus arcanos mayores. Pero lo tomé porque ella hace justo esto que estamos platicando. Para ella, el estudio del tarot no estuvo desligado ni de la magia, ni de los oráculos, ni de la creencia de algo más allá, de algo impalpable e inmanente. Y ella estudió un poco mística, un poco hermética, un poco estuvo en teosofía, un poco estuvo en la Golden Dawn. Y ella en sus composiciones, en sus cuadros, utiliza representaciones de los arcanos del tarot, entre otros símbolos de geometría sagrada, de cábala, etcétera, porque para ella era una vía de descubrimiento, era una manera de tratar de entender y explicar el mundo. Entonces, ella lo hizo con su sensibilidad artística, pero también en sus búsquedas personales. Por eso es que creo que el símbolo nos puede llevar a conectarnos con detonantes de cosas muy vivas, muy dinámicas que están aquí y que a veces cuesta trabajo poner en palabras. Es parte de la función del símbolo, representar algo que no siempre puede expresarse de manera verbal. Y volviendo a los charms, hablamos un poco de tarot y un poco de todo, pues porque practicamos todo eso. Sí, claro. Pero los charms se convierten en esta especie de juguete con el que al estar relajado puedes irte dando permiso, ¿sabes?, de crear estos discursos e hilar todo este contenido de este riquísimo universo interior que vibra en ti. Qué hermosa explicación. No, de verdad. La vida misma, ¿no? Está incluida en los símbolos y además, ¿cómo han sobrevivido? Y en todo el mundo y en todas las personas. Es algo maravilloso. Yo creo que es que la parte simbólica no acabará hasta que el último humano del planeta exista y no haya quien más interprete o reciba esta información. Pero muy útil. Ahora, respecto a los charms, ¿cómo los utilizas tú? Porque se pueden generar como un oráculo compuesto precisamente a través de tableros, a través de cartas, a través de imágenes. Y, por ejemplo, ahorita nos mostraste un mantelito de las casas, ¿no? Que hacen correspondencia, tengo entendido, a las casas de Lenormand, ¿no? Son, exacto, porque los tendidos de Lenormand son, ¿ves? Por eso te decía que he transitado por un montón de oráculos. Son muy completas, son una radiografía del momento actual. Tú quieras que te pongan regado y barrida, que te hagan una mesa real bien concienzuda, o que te hagan una lectura de las casas o un GT como Dios manda. Y ahí te va a salir, pero absolutamente todo. Absolutamente todo. Entonces, también como ya había entendido que estos mapas eran eficientes, pues lo trasladé a trabajar y jugar con estos símbolos. Entonces, ¿cómo los utilizo en el día a día? Pues mira, si viene una persona a hacerse una lectura general, utilizo este cuadrito, ¿ok? Lanzo los charms donde previamente me estoy concentrando en el nombre de la persona y tal, tomo los que queden sin haberlos visto, los froto mientras estoy concentrada y los suelto. Entonces, van cayendo en las diferentes posiciones, creando este discurso del que estábamos hablando, creando una narración.
esto me permite dar la introducción a una lectura general, porque va a aparecer lo que necesitemos saber, aunque no sea el tema principal de tu consulta, o ni siquiera lo tenías considerado. A lo mejor venía, como me pasó una vez en una lectura, venía una chica a preguntar si se iba a reconciliar con un novio, y más bien aquí las advertencias principales venían hacia la salud de su mamá, ¿no? Donde había que llevarla al médico y la señora no quería ir al médico, y donde le dije, no, pues ¿sabes qué? Sí hay que llevarla porque tiene que ver a un profesional de la salud para evitar situaciones, ¿no? Situaciones que afortunadamente se pudieron evitar. Entonces, ya una vez que me fui a lo concreto de lo que necesita saber en la generalidad mi consultante, ya puedo tomar mi baraja, sea de tarot o de Lenormand, y decir, ahora sí vamos a diseccionar punto por punto los temas que más te importan. Entonces, te di tu introducción, vámonos directo entonces con tu novio, que es lo que querías saber, ¿no? Entonces, va. Y me ayuda a eficientar el tiempo en la lectura, ayudando a que al mismo tiempo quede satisfecho mi consultante en la misma. Y recuerda que te estoy diciendo que yo me aventaba una cantidad impresionante de lecturas al día, donde de mínimo eran 20 y cuando tenía los días un poco más movidos eran 40. ¿Cómo distribuyo esto para que el tiempo me alcance? Entonces, esto también me ayudó a eficientar el tiempo sin disminuir la calidad de la lectura. Excelente. Fíjate que es esta parte, qué interesante. Bueno, es una manera, porque me imagino que hay, lo utilizas de varias maneras. A mí me ha sido muy útil para brindarme detalles en la lectura. Exacto. ¿No? O sea, ya hago una lectura, por ejemplo, porque lo utilizo también con algunos tapetes o lo utilizo con tarot. Y me brinda detalles sobre algo quizá específico, pero resultan tan exquisitos los detalles que de verdad es, o sea, del otro lado, he de admitir, ¿no? Que es muy del ego, pero me deja muy satisfecho. Sí. Claro. Cuando el consultante dice, no manches, es que claro que sí, ¿cómo Sí, no? O sea, es verdad, ¿no? sí, ¿no? Sí. Exactamente, y es muy bonito. Así que yo, de hecho, estoy esperando ese nuevo curso, porque no quiero el anterior, yo quiero el nuevo curso de Charms. Ay, es que la vida no me alcanza, Charlie, para tantas cosas pendientes. Mira, ahorita justo me están esperando para la parte 2 de simbología, y ahora vamos solo con colores, porque los colores los han trabajado en el tarot, por ejemplo, únicamente desde una perspectiva, sí, como de lo que representa en el tarot, lo que representa en el cábala, lo que representa en la Golden Dawn y en corrientes herméticas, o desde la psicología, pero nadie ha trabajado con el color desde la cultura. Entonces, yo voy a dar ese curso de simbolismo en el color, que todavía nos vamos a aventar como 6 sesiones, ¿no? Solo hablando de el color, para que sean estas muletillas que te hagan recordar los significados que se adecúen en tu lectura. Entonces, esa es una chambototota, porque además no hay precedentes de ese tipo de trabajos en el tarot, como no lo hay en los animales tal cual lo trabajamos anteriormente. Tengo lo de runas, tengo baraja española pendiente. Entonces, no siempre puedo repetir estos otros cursos que han sido taquilleros, porque entonces frena el desarrollo de ese otro trabajo que estamos haciendo, ¿no? Y que además llevan un montón de alumnos súper involucrados que están ahí también echándole un chorro de ganas, ¿no? Claro. Entonces, Pero no sé cuándo haya. algo muy útil, y por cierto, algo muy útil. Yo tengo una amiga, una amiga de Holanda, Países Bajos, que quiere tu juego. ¿Cómo le hace la gente, por ejemplo, que nos está viendo allá del otro lado del charco, para conseguir tu oráculo? Pues mira, basta que me escriban, porque ahorita ya tengo stock de nuevo. La verdad es que durante la pandemia, ¿no? Cerraron un montón de negocios, un montón de lugares, quebraron personas que importaban estas cuestiones de bisutería y tal. O sea, fue terrible. Llegas al centro y más de la mitad de los negocios relacionados con eso quebraron. Ya no encontraba mis marchantes. Entonces fue horrible. Pero otra vez ya tengo stock, entonces basta con que me contacten, me manden mensaje y los estoy poniendo por correo. Lo que, bueno, hacia afuera se tarda un montón, son como unas 4 semanas al menos, porque el correo es súper lento, pero pues bueno, llega, ¿no?
Nunca he tenido, afortunadamente, y en buena hora lo diga, un set que se me haya perdido por ahí en el correo, ¿no? Entonces van bastante bien. Excelente. Pues ya, Isabel, yo creo que vamos a estar súper pendientes de las novedades que vaya a tener Yoko. Claro. Y Por sobre todo, cierto, Charlie, si quieren ver un ejemplo de cómo interpreto charms con tarot, de la manera en que he visto las cartas, que voy agregando estos elementos en las tiradas, pueden buscar justo ese video que hablabas del congreso. Busquen Juego de los Susurros, Congreso de Tarot, y ya va a aparecer ahí en YouTube, y pueden ver la ponencia completa, y en esa ponencia no solo doy más detalles del sistema oracular en sí, sino de antecedentes y de cómo lo voy trabajando mezclado con tarot. sí, excelente. Para que lo puedan buscar del 9º Congreso Internacional de Tarot en Barcelona. Tarot. Así es, el Sí. 9º. Y pues qué placer, Yoko, el estar por acá, hablar de este tema, del compartirlo, porque de verdad es un juego que a mí me ha gustado muchísimo. Me inspiró, me inspiró, fíjate, en un momento para crear, por darle un nombre, el oráculo de las caras a través de los dados del Story Cubes de Rory, como una utilización precisamente simbólica que justo comienza siendo un juego de niños, pero cuando profundizamos justamente en el símbolo, cuando profundizamos en su historia, en su deconstrucción, pues entonces podemos encontrarle y darle un sentido oracular que retomo incluso de la cleromancia, precisamente la perspectiva o el campo de visión del oráculo que él consulta, porque a veces es algo que nos olvidamos, ¿no? Cuando nosotros cambiamos de perspectiva, qué es lo que nosotros estamos observando, cómo lo observamos, pues entonces tenemos distintas líneas argumentales, ¿no? Que van transformándose y que nos pueden dar una profundidad en ese simbolismo. Y me resultó muy bonito. Y entonces dije, claro, de aquí lo tomo. Y bueno, justamente así como tú también, bien referenciado, un trabajo bien referenciado, bien presentado, sin quitarle crédito a la parte de dónde surge. Y pues me gusta mucho que sobre todo, yo sé que nos ven personas de muchas partes del mundo, pero me gusta sobre todo que personas de mi país, mexicanos, mexicanas, y mexicanes, pues estén haciendo un trabajo de, de esta magnitud, ¿no? Así que muchísimas gracias. ¿Dónde nos encontramos, Yoko? De tus redes sociales. Digo, yo ya la sé, Isabel ya la sabe, pero para la gente que te encuentre y que te mande precisamente este mensaje para solicitarte el juego. Mira, en Facebook estoy como Yoko Maleficorum. Estoy bastante al pendiente de ese perfil, ¿no? Y ahí es donde aparecen las novedades de cosas de oráculos, de tarot, etcétera. También en Facebook está Charlas sobre Tarot, que es una página que tiene que ver también pues, con este tipo de contenidos. Y en Instagram me encuentran como igual, @YokoMaleficorum, todo pegadito. En YouTube tengo un canal súper chiquito porque la verdad es que la vida no te da tiempo de poder atender todas las redes, tener una vida y atender consultas y, ya sabes, programar clases y así. Se llama Charla sobre Tarot por Yoko Maleficorum. Ahí también tengo algo sobre charms, tengo cosas sobre tarot comparativo, tengo cosas sobre bone reading, tengo cosas sobre espiritismo, tengo cosas como de varias de las mancias por las que he ido caminando y transitando a lo largo del tiempo. Excelente. Pues esas son sus redes, mándenle un mensajito. Y a Isabel, ¿en dónde nos encontramos, Isabel? Bueno, yo me encuentran en Facebook, Instagram y Telegram con el @Isabel Tarot Constelaciones. Si pueden unirse en Facebook al grupo Tarot del Alma, bienvenidos, porque ahí tratamos de reunir más cosas. Yo te quiero recordar que ahí es tu casa, cuando quieras. Y Charles, gracias por ser uno de nuestros moderadores. Yo estoy feliz de haber estado aquí con ustedes. Un privilegio coincidir con gente tan linda y orgullosamente mexicanos, porque efectivamente los mexicanos aparte tenemos una manera muy lúdica de ver todo, Sí. todo, hasta la muerte.
ciertamente esta relación que tenemos, ¿no? Con estos temas. Así que muy placentero, muy contento me voy a hablar de este tema. Y pues ya saben, también me encuentran en El Grimorio de Charlie, en Instagram, Facebook, TikTok. Y pues aquí, si te ha gustado, dale like, comparte y lleva a otras personas esta charla para que más personas conozcan a Yoko y a Isabel. Así que cuídense mucho, nos vemos muy pronto. Chao, Bye. cuídense. Bye. Bye.